Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, Dios les bendiga. Ya estamos en este su programa, un nuevo comienzo que se llamará este programa Conexión Rema, amén, junto a su nuevo profeta Joshua Luna. Les bendigo grandemente este día, amén, les doy la bienvenida a este su programa que espero que pueda ser de mucha bendición para ti, para tu hogar, para tu familia, amén. Espero que podamos recibir de mucha bendición el programa del día de hoy, amén. Así que recuerda, estás en tu programa Conexión Reina. Este es algo que Dios ha venido hablando a mi vida, a mi corazón, amén, y que yo quisiera compartirlo contigo, amén, para que tú puedas recibir esa palabra fresca que muchas veces nosotros necesitamos de parte del amado, amén. Así que te invito a que lo puedas compartir en todas tus redes sociales, lo puedes compartir, amén, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, amén. Recuerda que nos encuentras como Dios es Bueno México y también a través de Mi Casa TV. Así que recibe mucha bendición a todos los que ya nos están escuchando ahora mismo. Así que gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así que el día de hoy quisiera hablar un tema bien importante en nuestra vida, que seguramente va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros, amén. Y eso es la importancia de lo que es la oración, amén. ¿Qué es lo que produce y tiene que producir en nosotros esa oración, amén? Yo sé que muchas veces de nosotros quisiéramos que Dios contestara muchas de nuestras peticiones, contestara pues muchas de nuestras súplicas, amén. Y que a veces hay cosas que decimos, Señor, ¿por qué no me estás contestando esta oración? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Y claro, hay siempre muchas preguntas que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón, el cual decimos, bueno, pues, ¿qué es lo que necesito, no? ¿Qué es lo que necesito para que tú seas, de cierta manera, escuchando mi corazón, escuchando en mi vida la petición de mi corazón? Amén. Y hay muchas dudas acerca de la oración, pero hoy quiero iniciar hablando acerca de que nadie ha alentado más la oración que nuestro propio Jesús, amén. Y lo vemos que los seguidores de Cristo recibieron tanto el aliento como las enseñanzas para orar a Dios, para tener esa comunión con Dios. Esta noche lo que yo quiero que tú puedas guardar en tu vida, en tu corazón, y que podamos entender, amén, cuál es esa verdadera, el enfoque verdadero de lo que debería de ser la oración en nuestra vida, y que comprendamos que la oración no es únicamente un estilo de magia o algo que tú dices, Señor, pues hoy voy a pedirte esto, Señor, y yo te pido que hagas esto en mi vida y nada más. No, sino va más allá de poder ver a Jesús, amén, como nuestro número de emergencias, amén. Sino hay un poder que está en ese momento de oración. Y así que los seguidores de Cristo recibieron tanto ese aliento, esas enseñanzas del Padre, como también la importancia de lo que es orar.
Y vemos en las escrituras que venían constantemente el ejemplo que él daba la oración, y notaron la relación directa entre el ministerio excepcional de Jesús y su devota vida de oración. Vemos tantos momentos en los cuales Jesús oraba, Jesús clamaba al Padre, amén, para pedir y que se hiciera la voluntad de Dios. Jesús consideraba que la oración era más importante aún que la misma comida, que los mismos deleites, porque la Biblia dice que horas antes de que él desayunó, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. En el libro de Marcos nos habla en el verso 1, capítulo 35, amén, dice: muy de madrugada, cuando todo estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Amén. Entonces vemos cómo era tan importante la oración, amén, que Jesús buscaba los momentos de tener una conexión divina con el Padre, amén. Así que una de las primeras cosas que tú y yo tenemos que entender, que la oración es una conexión divina que tú y yo vamos a tener hacia con Dios y dentro de la presencia de Dios. Y es algo que a veces nos olvidamos, amén, y pensamos que la oración nada más es para pedir, pero la oración hace una conexión divina, y cuando hace esa conexión divina, amén, pues viene por añadidura todas esas cosas que tú y yo necesitamos. Pero mira, viene por añadidura. Para el Hijo de Dios, para Jesucristo, la oración era más importante que aún reunir grandes multitudes. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 5, verso 15 al 16, dice: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Las preciosas horas de comunión con su Padre Celestial, vemos aquí que significaban mucho para nuestro Salvador, que el Señor, que era el sueño de Dios. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 6 verso 12, dice: porque por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces, en estos capítulos entendemos y vemos cómo era una pasión tan increíble y era tan importante, significaba tanto para el Señor, para el Salvador, estar en esa comunión con su Padre, en esa conexión con el Padre Celestial. Él añoraba no solamente el comer, el beber, no solamente las multitudes, el orar por ellos, sino él añoraba orar con el Padre, porque él sabía que si él oraba al Padre, que si él clamaba al Padre, si él tenía esa conexión genuina, amén, entonces él iba a recibir mucho más de lo que él pudiese esperar. Y que Jesús, que Dios iba a estar bajo control de todo. Vemos que oró en funerales y los muertos resucitaron. Oró por 5 panes y 2 peces y una multitud fue alimentada con el almuerzo de un niño. Oró: no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Aún estando ahí en la cruz, dice: no sea mi voluntad sino sea la tuya. Y se abrió el camino para que tú y yo, para que los hombres, mujeres, pecadores pudiéramos acceder ante el Santo. Imagínate, toda su vida de Jesús se relacionó en orar, en tener una conexión genuina con el Padre. Y Dios le entregó su plano. Dios quiso relacionar su obra en el mundo con las oraciones de su pueblo. Amén. Así que yo quiero que tú entiendas algo importante. Para Jesús era muy importante orar y tener esa conexión con el Padre. ¿Cuántos de nosotros ahora mismo hemos estado teniendo verdaderamente esa conexión con el Padre? ¿Cuántos verdaderamente, amén, hemos estado conectados y añorando tener esa
esa conexión con el amado, con el Rey de Reyes, no solamente para pedirle algo, no solamente para decirle, oye, necesito esto, sino Jesús platicaba con el Padre. Y el Padre platicaba con él. Y dice la Biblia que inmediato, imagínate lo que provoca la oración. Cuando tú terminas de orar, de entregarle tu yo, de humillarte delante de él, delante de Dios, amén, vienen todas estas cosas que Jesús hacía. Dice que él oró y iba a los funerales y los muertos resucitaron. No sé cuántos de ustedes en su vida han orado y de repente algo ha resucitado, tal vez no muerto, pero ha resucitado finanzas, ha resucitado el amor que estaba seco, que estaba podrido. Dios le ha dado vida. Hay muchas cosas en las cuales hemos visto el poder de Dios y muchas veces, lamentablemente, hay muchos que no han logrado poder ver ese poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la oración hace una conexión con el mundo espiritual, con lo divino, en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando tú y yo oramos, Dios nos entrega un plano. Dios nos entrega un diseño de qué es lo que Él va a hacer mientras, escucha, si tú no oras, si en tu vida no hay una vida de conexión con el Padre, no de estarle pidiendo cosas, sino una conexión con el Padre, ¿cómo Dios te va a entregar el plano de lo que es tu vida? El plano de lo que tú tienes que hacer, de lo que tienes que continuar haciendo. ¿Cómo Dios te va a encontrar? Dios nos ha dado y ha diseñado un plano perfecto para ti, para que tu vida pueda ser bendecida, para que tu hogar pueda ser bendecido. Y en ese plano, escúchame, tú que me estás hoy escuchando a través de Dios es Bueno, Mi Casa TV, tú añoras ciertas cosas en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu trabajo. Bueno, pues todas esas cosas ya están dentro del plano de Dios, porque Dios siempre va a buscar lo mejor para ti. Escúchame, Dios siempre va a buscar lo mejor para ti y Él está, amén, tan entusiasmado en bendecirte. Por ello que todas esas cosas que tú necesitas, ya Él las tiene. Él ya la sabe. Y muchas veces solamente es de confesárselas. Pero Él, aunque tú ya se las confesaste, Él ya lo sabe. Entonces, pastor, ¿qué necesito entender? Entender que tienes que entrar a esa dimensión espiritual y hacer esa conexión con el amado. Hacer esa conexión con el Padre y que Él te entregue ese rema de qué es lo que tú tienes que hacer. Por eso el nuevo programa se llama Conexión Rema. Para que tú y yo nos conectemos, hagamos una conexión divina y Dios nos entregue esa palabra rema que hacía que los hombres de la antigüedad recibieran esa palabra rema, ese plano, ese diseño, amén. Y después de recibir ese diseño, Dios hacía grandes cosas, sobrenaturalmente grandes cosas, hacían esos hombres proezas de parte de Dios. Y Jesús fue uno de los primeros que Él iba al Padre para recibir esa palabra rema, esa palabra de Dios de qué es lo que Él tenía que hacer. Por eso Él, estando en la cruz, decía: Señor, que no sea mi voluntad, sino siempre sea tu voluntad. Y en ese momento Dios nos dio ese acceso de entrar a la presencia de Dios. Y Jesús sabía que los milagros, que las sanidades, que todo lo que Él vivía y podía resucitar muertos y todo, venía a través de la conexión. Y eso podría hacerse a través de siempre tener una conexión divina con el Padre. Dicho de otra manera, Dios, amén, le daba ese plano. Y Jesús prácticamente decía: Señor, que se haga tu voluntad. Que no sea la mía, Señor, sino que sea tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros realmente estaremos haciendo esa conexión con el Padre? Y es que, ¿sabes cuál es el problema de muchos hoy en día, iglesia? ¿Sabes cuál es el problema? En que muchos hemos tomado la oración como un acto de magia.
pido esto y salan kabum, o no sé, recuerdo esto, amén, de una caricatura y pareciese que van a aparecer las cosas. Señor, dame aquello. Señor, necesito esto. A veces condicionamos tanto la oración. Imagínate, condicionamos tanta la oración que a veces Dios, oramos al Padre algo y decimos, Señor, pues si me hace pipí el perro, si mi suegra esto, si pasa esto, es que tú quieres esto. Imagínate a un Jesús, imagínate a un Jesús diciendo, Señor, si Pedro me niega y Judas me vende, quiere decir que tú quieres, Señor, que yo vaya a la cruz. Pero si no hace nada de esto, estas dos personas, quiere decir que no es el tiempo. Quiere decir que entonces no es esto. Y a veces queremos condicionar así la oración y no entendemos que lo único que necesitamos es regresar al origen, regresar a la presencia de Dios. Tú y yo somos seres espirituales, y como seres espirituales, amén, el pecado nos destituyó de la gloria de Dios, nos separó de la gloria de Dios, nos separó de ser seres espirituales. Cuando tú y yo venimos y somos renovados, comprados por Cristo Jesús y somos una nueva criatura, nosotros regresamos a ese origen, regresamos a esa modalidad espiritual donde todas las cosas ya están hechas. ¿Correcto? Donde todas las cosas que el Padre, que tú y yo necesitamos, ya están hechas en el mundo espiritual, y solamente es cuestión de tomarlas para nosotros. Pero ¿qué hemos hecho hoy en día a través de nuestra oración? Hemos tratado a Dios como si fuera únicamente, amén, un acto de magia. Aparéceme esto, aparéceme que mi esposo cambie, aparéceme que, Señor, te pido que me des esto, te pido que esto, te pido que el otro, te pido que aquello. Como si fuera una magia, y nos hemos olvidado del resultado que hace la conexión con el Padre. Cuando tú conectas con el Padre, conectas con el mundo espiritual, y cuando conectas con el mundo espiritual, todo lo que viene a la tierra viene a ser hecho a tu favor. Y a veces hasta desobedecemos a Dios. Hay gente que a veces hasta olvida el consultar a Dios, olvida el preguntarle a Dios. Jesús iba siempre. La importancia de la conexión con el Padre, ¿sabes cuál es? Dejarte gobernar por Dios. Dejarte gobernar por Dios. Muchas de nuestras oraciones han sido egoístas. Muchas de nuestras oraciones no ha sido que se haga la voluntad de nuestro Padre, sino nuestra voluntad. Y por eso hay muchas oraciones que no se cumplen, o muchas oraciones que aparentemente se cumplen, pero que no son de Dios, sino que el diablo ha puesto ahí para separarnos de Dios, para hacernos caer en una maldad, para hacernos caer en una maldición, en una desobediencia. Porque ¿qué es lo que Jesús hacía? Jesús iba al Padre, se conectaba con el mundo espiritual para que el Padre le diera el plano, le dejara gobernar, para que el Padre fuera el que gobernara en Jesús. No sé cuánto me están entendiendo ahí de lo que están ahí. Póngame amén, amén. Póngame ahí amén y dígame, sí, Señor. La conexión con el Padre, la oración con la conexión, es para que yo me deje gobernar con el Padre y Él me diga qué es lo que yo tenga que hacer y que se haga la voluntad del Padre. Pero hoy en día tratamos la oración como, Señor, pues pedimos a cosas. Señor, es que si pasa esto, Dios, es que tú quieres que yo lo haga. Señor, si me levanto temprano, es que tú quieres que yo ore contigo. Si yo me levanto a las 3 de la mañana, es porque Dios me está diciendo que me levante. Y si me dan el carro, si me dan el crédito del carro, de la casa, si me dan el local tal, es porque tú quieres, Señor. Y no es así, la oración no actúa así. Dios no actúa así. Señor, es que si tú resuelves este problema, es que eres tú. Y si no lo hace, ¿no era Dios entonces? ¿O cómo? Porque yo quiero que sepas que hay muchas oraciones que Dios te da un sí y a veces Dios te da un no. Y es Dios mismo.
Entonces, cuando tú condicionas así la oración de esa manera, tú nunca vas a entender cuál es el no de Dios y cuál es el sí de Dios. Amén. Sino siempre vas a estar condicionado que es, si es un sí, 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 es de Dios. No. Imagínate a un Jesús. Imagínate a un Jesús diciendo, Señor, si Judas hace esto, yo lo hago. Y si no lo hace, entonces no tendríamos un Salvador. Si Pedro no lo negara, si Judas no lo vendiera, no tuviéramos un Salvador. ¿Qué hubiera pasado? Pero Jesús desde antes, escucha, desde antes Jesús ya sabía a qué iba la tierra, ya sabía. ¿Y sabe por qué sabía? Porque tenía los planos, porque sabía, tenía la conexión del Padre. Amén. Había estado días antes, tiempos antes, estaba en un monte encerrado, en un monte aislado de las personas, recibiendo lo plano, lo que ha de venir, lo que ha de pasar. Hay gente que hoy es engañada por el enemigo porque se dejó guiar por sus impulsos, porque se dejó guiar por la manipulación. Muchas veces fíjate, yo quiero enseñarte algo hoy esta noche. Muchos de nosotros manipulamos la oración. Manipulamos la oración bajo nuestros deseos carnales, bajo nuestros deseos carnales. Por eso la Biblia habla que tú y yo tenemos que venir al Padre, a hacernos más espirituales, y Dios va a atender. Yo quiero que tú entiendas, la Biblia por eso dice en el libro de Mateo, conocerás la verdad te hará libre. Amén. Y dice la Biblia en sus escrituras en el libro de Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo que tú necesitas. Pero ¿qué necesitas? Ir primero al reino, buscar primero su reino y su justicia. ¿Y qué es buscar primero su reino y su justicia? Dejarse gobernar por Dios. No sé cuántos hoy me están siguiendo con esto. No sé cuántos hoy me están siguiendo, amén, con esta palabra del día de hoy, y estamos entendiendo cuál es ese principio de Dios. Ahora, veamos cuáles son estos planos, estos diseños cuando tú entras a la oración, cuando tú entras al Padre. Dios nos entrega planos, nos entrega diseños cuando conectamos con Dios. Dios quiso relacionar su obra en el mundo con la oración de su pueblo. Escucha, Noé oró y Dios le dio un plano del arca de liberación. ¿Correcto? Pero ¿qué hizo? Noé fue y oró. No dijo, Señor, si llueve, si cae una gota, la hago. Y si no, no. Sino que Noé oró y Dios le dio. ¿Qué le dio? Le dio un plano. O sea, le habló Dios. Recibió una palabra rema. No dijo, se le apareció un ave y quiso decir esto. No, sino Dios le habló. Le dio un plano y le vino la liberación. Moisés, dice que la Biblia que Moisés oró y Dios libró a los israelitas de la esclavitud egipcia. Dice que Moisés fue y oró y Dios le habló. Recibió un plano, recibió qué es lo que él tenía que hacer. Y tú ves en la historia de Moisés cómo paso a paso, aun cuando el faraón se le oponía, él regresaba. Él no tomaba decisiones a la ligera, emocionales, sino él regresaba ante el Padre y le decía, Señor, ¿ahora qué tengo que hacer? Entonces Dios le regresaba y le decía, ahora vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y vemos cómo los israelitas fueron librados de la esclavitud. Gedeón oró y las huestes del enemigo formidable huyeron atemorizados ante sus 300 valientes hombres de oración. Pero ¿qué hizo Gedeón? Tuvo que orar para recibir una estrategia. Tuvo que orar para escoger, es más, a esos 300 valientes que provocaron una liberación, que provocaron, amén, una victoria. Tuvo que orar para elegir, que Dios le dijera. No manipularon la palabra y dijeron, Dios, es que si tú esto, si tú... No.
sino escucharon la voz. Y hoy lo que necesitamos es escuchar esa palabra rema, hacer una conexión rema con el Padre, y que Dios nos diga lo que tenemos que hacer en nuestra vida verdaderamente. Dice la Biblia que Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. Pero ¿qué hizo? Oró Daniel. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua que rodeaba el altar. David oró y derrotó a Goliat en el campo de la batalla de los filisteos. Vemos cómo estos hombres recibieron un plano, recibieron un diseño, se conectaron con el Padre y entonces recibieron ese diseño. Y vino por añadidura esa victoria. Dice la Biblia que los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. De modo que agregaron 3,000 personas a la iglesia en un día. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y en Europa. Dios ciertamente contesta las oraciones. Amén. Dios contesta las oraciones. Pero tienes que hacer esa conexión con el Padre. Y el Padre te dirá qué es lo que tienes que hacer. Y cuando hagas lo que tengas que hacer, entonces vas a mirar el cumplimiento de esas oraciones y no te vas a afligir en tu corazón. Oh Santo Espíritu de Dios. Amén. Algunas oraciones son contestadas con un sí y algunas con un no. Pero ¿qué pasa con las oraciones no contestadas? Muchas veces Dios te va a hablar y te va a contestar con un no, con un sí. Pero no quiere decir que Dios no esté contestando. Muchas de esas son para un bien tuyo. Pero ¿qué pasa en tu vida cuando muchas de esas oraciones no son contestadas? Y es que es ahí el problema. Amén. Las oraciones no contestadas. Y tal vez sus oraciones han estado mezcladas con dudas. Tal vez han orado en forma egoísta. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos orado y han estado mezclados con dudas? ¿Será que Dios realmente me esté escuchando hoy? ¿Será que Dios realmente vaya a cumplir? ¿Será que Dios realmente esté a mi favor? ¿O qué tal y la oración no tiene poder? Cuando tú te acerques al amado, acércate con fe. Cuando tú te acerques al Padre Celestial, amén, acércate al Padre, creyéndole a Él, que Él lo va a hacer posible. En el nombre de Jesús, que realmente tú sepas que todo lo que tú hoy digas, hagas, amén, el Padre va a estar atento. Y Él va a creer, Él va a cumplirlo si tú puedes creer. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Muchas veces hemos orado de forma egoísta, pensando en nosotros mismos y no en lo que Dios realmente quiere. ¿Cuántos de nosotros disfrazamos la misma oración a través de nuestro egoísmo, de lo que nosotros queremos? Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestro esposo, por nuestra familia, oramos por algo, pero oramos egoístamente. No oramos pensando en qué es lo que Dios quiere. Hay acciones que hoy por hoy estamos realizando en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos. Amén. Pero que fueron oraciones egoístas. Fueron oraciones porque era lo que mejor nos parecía, porque fueron oraciones porque era lo que mejor nosotros creíamos que era mejor para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra esposa, no lo sé, y pensamos que era lo mejor. Y nos olvidamos de detenernos y decirnos: Señor, mira, hay esta necesidad, pero no sé cuál es tu voluntad, pero yo te pido que tú me libres, Señor. Yo te pido que tú hagas tu voluntad en mi vida. El hecho de que tú le digas: haz tu voluntad en mi vida, no quiere decir que Él no va a hacer y va a cumplir y va a disolver aquellos problemas, aflicciones que tú... Eso está dentro de la voluntad del Padre. Eso ya está en la voluntad del Padre, que tú vivas bien, que tú vivas feliz, que tú vivas exitoso, que tú vivas prosperado, que tú vivas bendecido. Eso ya es la voluntad del Padre.
Pero a veces somos tan egoístas que pedimos a Dios cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, y nos olvidamos muchas veces hasta de consultar a Dios. A veces hasta ya nos sentimos adivinos, nos sentimos profetas, nos sentimos apóstoles, maestros, pastores. A veces hasta por tantita palabra ya nos sentimos, amén, que ya podemos todos solos. Ni mismo Jesús, que era el Padre, que era el Hijo, que era el Espíritu Santo, se sintió con ese poderío de no ir al Padre. Ni Cristo Jesús, Jesús iba al Padre. Cada paso que Él daba, Él iba al Padre. A veces nos sentimos Juan Camaney. A veces hasta por los dones que tenemos nos sentimos Juan Camaney, que ya no necesitamos la orientación de Dios, ya no necesitamos a Dios. Ya no necesitamos la paternidad de Dios. Y es cuando necesitamos más ir con el Padre, porque al que se le es dado mucho, mucho se le demanda. Y ese es nuestro problema, que se nos da mucho y nos olvidamos que Dios mucho nos demanda de ello. Y como se nos demanda mucho, por eso es de que de repente viene y nos caemos, porque se nos demandó mucho. Porque pensamos que ya no necesitamos tener una conexión divina, porque ya no necesitamos recibir una revelación del Padre. Así que muchas de nuestras oraciones se han convertido en oraciones egoístas, de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, nuestras emociones, pero nunca nos detenemos. Señor, ¿es tu voluntad? Y no estoy hablando de decirle, ¿es tu voluntad? Señor, yo sé si es tu voluntad, si el cielo se hace gris. Señor, yo sé que es tu voluntad si tal persona me habla. No, esa no es la voluntad de Dios. No sé cuánto me están hoy escuchando el día de hoy, pero esa no es la voluntad de Dios. Jesús no actuaba así. Noé nunca actuó así. David no actuó así. Él oraba al Padre. Y el Padre le daba un plano, le daba un diseño. Pregúntate, ¿será eso un diseño? Lo que tú le estás diciendo, si pasa esto, es un diseño. Eso no es un diseño. Ese es como jugar a la adivinación, como jugar a la lotería, como jugar un juego de azar. La oración no es un juego de azar, la oración no es una magia. La oración es una conexión con el Padre, una intimidad con el Padre. Amén. Y donde el Padre habla contigo, te reconforta, te bendice, te prospera, pero te entrega planos, te entrega sus diseños, te entrega sus sueños. Tú vas, lo llevas a cabo y como dice el libro de Deuteronomio, tú eres bendecido. Tal vez has pedido a Dios cosas que no son las que más te convienen. Y por eso hay cosas que no vienen a tu vida y no son contestadas, porque no son las que más te convienen. Pastor, es que ya he pasado tanto tiempo pidiéndole, rogándole a Dios y Dios no me contesta. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho estas frases? Oré fervientemente, pero no ocurrió nada. Dirán muchos con un dejo de desánimo. Pedí sanidad y estoy afligido. Pedí dinero y estoy quebrado. Pedí orientación y estoy serios problemas. Pedí a Dios una persona para formar una familia y no he encontrado ninguna. Pedí a Dios un buen hogar y mire la desdicha, la confusión que hay en nuestro hogar. ¿Cuántos hemos dicho estas oraciones? ¿Cuántos hemos dicho estas cosas? La Biblia dice que hay razones específicas por las que hay oraciones no contestadas. Podría ocurrir que nuestras oraciones no son contestadas por causa de la desobediencia. Un hijo desobediente no puede esperar tener el oro y el moro, como muchas veces lo decimos. La Biblia dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Mira, pero debes saber que si no obedeces al Señor, hoy estamos viviendo maldiciones. Hoy estamos viviendo oraciones no contestadas por causa de no obedecer al Padre. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo llamo
Lo llamo un cortocircuito a la conexión. Cuando hay una fiel conexión, escucha, cuando hay una fiel conexión para que tú recibas esa palabra rema y esa palabra rema se convierte en tu bendición, así en toda conexión que hay, siempre va a haber un cortocircuito que si tú no cuidas puede ocasionar un cortocircuito, y el cortocircuito es el pecado, es la desobediencia. Entonces hay una conexión entre el mundo terrenal con el mundo espiritual. Y esa conexión donde tú recibes esa palabra rema, donde tú recibes ese mensaje, esa palabra de Dios de qué es lo que tienes que hacer para llevarlo a cabo y venga sobre tu vida prosperidad, bendición, venga y sobreabunden muchas cosas. Muchas veces ocurre un cortocircuito y por eso hay oraciones que no son contestadas. Hay un cortocircuito en la comunicación. Tal vez sus oraciones no han sido contestadas por un pecado secreto. David dijo, y él debería saberlo: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. David lo sabía. David sabía que si él no confesaba sus pecados, que si él no estaba bien con el Padre no lo escucharía. Salmo capítulo 66, verso 18. Si en mi corazón no hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. El pecado produce un cortocircuito en el sistema de comunicación entre la tierra y el cielo. Así que sus oraciones con un corazón malvado ni siquiera llegarán a Dios. Otra razón por la que las oraciones no son contestadas es el egoísmo, es la terquedad. La Biblia dice, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Santiago capítulo 4, verso 3. ¿Escuchó? No sé cuánto me están escuchando ahora mismo, pero escuche esto, me encanta esta palabra, me encanta este verso. No sé cuánto le va a llegar, pero dice, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Yo sé que hay oraciones que aparentemente son buenas, pero en realidad solamente están satisfaciendo tus propias pasiones. Solamente estás tú cumpliendo lo que tú quieres, lo que tú anhelas, pero no lo que Dios realmente quiere contigo y lo que Él va a hacer. El propósito de la oración es doble: la bendición del hombre y la gloria de Dios. Si una oración es hecha tercamente para nuestro propio beneficio y no para gloriar a Dios, para glorificar a Dios, no merece ser contestada. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, dice Marcos capítulo 14, verso 36. Es el espíritu de una oración eficaz. No sea yo. Repita conmigo ahí donde usted está: no sea yo lo que yo quiera, no sea lo que yo quiera. Diga conmigo: no sea lo que yo quiera. Ahí tú que me estás diciendo, tú que me estás ahí hablando, ahí me estás escuchando, di conmigo: no sea lo que yo quiera, sino sea lo que tú quieras, Señor. Sea sino lo que tú quieres, sino lo que quieras tú, Padre eterno. Diga conmigo: no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, Señor Jesús, porque sé que eso hará de mí un espíritu de oración eficaz. A veces, por eso la Biblia dice que tenemos que guardar nuestro corazón. Amén, porque parece de que Él emana la vida. Y la Biblia habla y dice que de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Las oraciones son cosas que también hablamos, comunicamos. Y si en nuestro corazón hay rencillas, si en nuestro corazón, amén, hay vanagloria, si en nuestro corazón hay todas estas cosas, amén, si en nuestro corazón hay orgullo, hay malas intenciones, hay pasión, hay egoísmo, hay terquedad, amén, de querer hacer nuestra voluntad, entonces es lo que nuestro corazón va a hablar y le va a decir al Padre. ¿Correcto?
Es más, te lo voy a poner tan sencillo. ¿Cuántas veces hay gente que te ha hecho un mal y de repente has dicho, ¡ay, Señor, ojalá Dios lo queme en fuego santo, ¿no? O tal vez dice, Dios lo queme en fuego lento, ¿no? Pero esa es tu emoción en ese momento. Ay, Señor, Padre, ¿por qué no te lo llevas, Señor? Porque me hace... Y esa es tu emoción. ¿Cuánto hemos dicho en medio de aquella ofensa? Señor, sea tu voluntad. Hoy lo bendigo y haz tú conforme a tu voluntad lo que quieras hacer con él. Tú sabes mi corazón, ahí ya cambió la cosa. Estás dejando que Dios sobre, pero muchas veces nuestras oraciones son tercas. Queremos hacer a fuerzas nuestra voluntad y actuamos y buscamos de mil formas hacer nuestra voluntad y a veces la disfrazamos nuestra voluntad. Ay, disfrazamos como Saúl las cosas. Saúl en algún momento Dios le dijo, haz esto, vas a tener que matar ovejas, niños, todo vas a tener que destruir. Y Saúl quiso disfrazarlo con compasión, con la voluntad de Dios. Es que Señor, tu palabra dice, y esto lo podemos ocupar para hacerte sacrificios, alabarte. Y Dios dijo, no, yo te dije que destruyeras todo. Y cuando el profeta vino y le dijo esta palabra, le dijo, ¿qué es aquello que estoy escuchando? ¿Qué es aquellas ovejas, esos becerros? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Son tus pasiones, eso es tu egoísmo, es tu terquedad de no querer hacer la voluntad del Padre. Y hay gente así. Ay, pastor, es que yo oré y yo sentí en el Señor que era esto. Ay, pastor, es que yo oré y esto, yo sentí que aquello. Es que yo oré y mire que el cielo se me nubló y el cielo se me puso de repente una luz grandota y yo dije, es de Dios. Ay, es que yo oré y es que yo vi que de repente una persona me saludó. ¿Estás acá conmigo? No nos estamos conectando, es nuestra terquedad. Escucha, el rey Saúl en su terquedad, él dijo, ay Señor, pues es que yo me las traje pensando en que te podíamos dar un sacrificio. Y dijo, no, ¿estás acá conmigo? Dios dijo, lo desechó y puso al rey David entonces. Puso a David en su lugar. No esperes que Dios te deseche y ahora tengas que poner a otro por tu desobediencia, por tu terquedad. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Y cuando Él te dice algo, un plan, un diseño, es porque Él ya sabe lo que ha de venir, lo que ha de ser, lo que ha de acontecer. No sé cuánto me están escuchando el día de hoy. Aleluya. Amén. No sé cuántos hoy están aquí a través de esta transmisión. Saludo a todos los que hoy nos están escuchando. Dígame amén. Dígame amén. Recibo esta palabra. Recibo esta palabra para mí. Esta palabra es mía. Esta palabra es para que yo la ponga por obra en el nombre de Jesús. Santo es el Rey de Reyes. Glorificado sea el Maestro en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Así que la verdadera oración no es una vana repetición de palabras profundizadas en público como una exhibición religiosa. Jesús dijo, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que la gente lo vea. Les aseguro que ellas han obtenido toda su recompensa. La verdadera oración eficaz es poder tener una conexión con el Padre. Una conexión que eso es lo que Él quiere. Que tú conectes, que tú intimes con Dios. Que cuando vayas a la iglesia y te digan vamos a orar, intimes con Dios. No intimas con la música, no intimas con el sonido, con las personas que están al lado, sino que intimes con Dios, con el Padre. Y Él te va a escuchar. Él quiere platicar con su Hijo. Él quiere platicar contigo. Así como Jesús lo hizo. Y el Padre lo hizo con Jesús y Jesús con el Padre. Asimismo, hoy en estos tiempos, Dios quiere hablar con su iglesia. Dios está hablando a su iglesia. Porque Dios ha colocado grandes cosas en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Dios tiene planes, Dios tiene diseño. Y no puedes andar por ahí en la tierra, amén, engañándote. Si Dios te habló, si Dios te dijo, vaya y cúmplalo. Recibe esa palabra rema.
Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Así que es necesario que tú y yo conectemos esa palabra rema, que tú y yo recibamos esa palabra rema en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Así que necesitamos entender que hay cosas que no están viniendo a nosotros, que no están sucediendo, que no, las oraciones no están siendo contestadas porque hemos sido tercos, porque hemos querido hacer las cosas conforme a nosotros nos place, no la voluntad del Padre. ¿Quieres ver lo que Jesús miró, lo que Jesús hizo en tu vida? ¿Quieres ver a los muertos resucitar? ¿Quieres ver, amén, la multiplicación de panes en tu vida? ¿Quieres ver muchas cosas sobrenaturales en tu vida? Conéctate con el Padre, deja que el Padre te dé sus planos, deja que el Padre te dé esa palabra rema que necesitas escuchar, que es tuya, que es para ti, esa palabra profética que va a dimensionarte, amén, al mundo espiritual, para que tú recibas y llevarte al lugar y al momento en el que Dios quiere que tú estés, en el lugar que tú estés, en el tiempo que tú estés. Ahora, la pregunta que podrías hacerte hoy: Señor, ¿estoy en el lugar que tú me dijiste que yo estuviera? ¿Estoy en el lugar, Señor? ¿Estoy caminando en el lugar que tú quieres que yo esté, Señor Jesús? Eso deberían de ser nuestras preguntas. Di conmigo: Señor, sea tu voluntad, no la mía. Muchos pueden decir hoy: pastor, profeta, es que mira que yo tengo muchas necesidades, mira que yo tengo esto, yo estoy enfermo, mira. Sí, Dios lo sabe. Dios ya lo sabe. Y claro que se lo tenemos que confesar. Padre, mira, necesito esto. Padre, mira, necesito aquello. Padre, mira esto. Pero también necesitamos hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que está pasando. Nos hemos estado olvidando de hacer la voluntad del Padre. Nos hemos olvidado de dejarnos gobernar por el Padre, porque nos sentimos Juan Camaney, nos sentimos todopoderosos, nos sentimos supermanes, nos sentimos millonarios, ricos, inteligentes, teólogos, nos sentimos de todo. Y al final, Jesús, sabiéndolo todo, fue al Padre. En sus momentos más difíciles aún de crucifixión, fue al Padre y le dijo: Señor, heme aquí. No sea yo, seas tú. Es más, hubo un momento en que él se cansó y ya no soportaba más el dolor, la fatiga y todo, que hasta mismo aquella noche dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Y Dios sabe tu necesidad, y Dios sabe que hoy lo que estás viviendo, lo que estás pasando, hoy tú puedes decir: Señor, ya no soporto más, ya no aguanto más, Señor, esta vida que estoy llevando. Pero te la entrego y sea tu voluntad. Ya no quiero actuar yo, Señor, sino seas actuando tú, Señor. Hoy tú sabes el problema que hay en mi hogar, en mi familia, Señor. Mira, Señor, que a veces he sido terco, he sido necio, Padre. He querido hacer conforme a lo que yo pienso, creo que es mejor para mis hijos, para mi hija, para mi tío, mi sobrino, mi trabajo, mi negocio, Señor. Pero hoy perdóname, Señor. No he consultado que tú tienes mejores planes que yo. No he mirado que tú tienes mejores cosas que yo, Señor. Y aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Así que esta noche, tú que me estás escuchando a través de este medio, Mi Casa TV, amén. Hoy tú que me estás escuchando, quiero orar por ti. Pero quiero orar por ti para que tú y yo oremos al Señor. Y ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras hoy, esta hermosa noche, tú le digas: Señor Jesús, inclina tu rostro, no sé dónde estés en tu alcoba, estés en tu recámara, dile: Señor Jesús, Padre eterno, aquí estoy, Espíritu Santo de Dios. Aquí estoy, Padre. Así como Jesús un día estuvo en el Getsemaní, así como un día estuvo, Señor, en algún lugar, en alguna montaña, así como en ti oró de madrugada Jesús, Padre.
en medio de esa angustia, en medio de su caminar ministerial. Así también hoy doblo mis rodillas, Padre eterno. Y yo te pido, dile ahí conmigo, Señor, yo te pido que de hoy en adelante sea tu voluntad y no la mía. Que el glorificado seas tú y no sea yo, Señor, sino seas tú en mi vida. Padre eterno, perdóname si muchas veces es condicionado tu palabra, he condicionado la forma en que te busco, Señor. Dile, perdóname porque a veces, Señor, es más, he dicho, Señor, si tú me das trabajo, si tú me das esto, Señor, yo voy a buscarte, yo voy a servirte, yo voy a ir a la iglesia. Perdóname, porque sé que la oración, que la petición no actúa de esa manera, no tiene poder de esa manera, Señor, porque tú no eres un mago, tú no eres un adivino, Señor, tú eres mi Dios todopoderoso, Señor Jesús. Y tampoco yo soy un apostador para decir, Señor, si pasa esto, si pasa aquello. No, Señor. No puedo apostar con mi fe, no puedo apostar con lo que creo. Yo creo que tú vives, que tú eres real, que tú salvaste mi vida, que tú me restauraste. Yo creo que tú eres poderoso y que tú vives. Y si yo creo que tú vives, sé, Señor, que yo haré tu voluntad, porque yo seré tu seguidor, Señor, porque yo seré tu hijo, Padre, y tú serás mi Padre, y yo haré las cosas de mi Padre. En el nombre, dile, yo haré las cosas de mi Padre, las cosas de mi Padre, Cristo Jesús, mi Dios todopoderoso. Hoy, Padre, que tu espíritu venga a mi ser, que tu espíritu entre a mi corazón ahora mismo, Señor, Padre eterno. Entra, Espíritu Santo de Dios, entra a mi corazón, entra a mi ser, Señor, y haz tu obra redentora, haz tu obra divina dentro de mí, Señor, dentro de mi ser, Padre eterno, Señor Jesús. Yo creo, Señor, creo en ti, que cuando yo hago tu voluntad, Señor, que cuando me dispongo a hacer tu voluntad, viene esa conexión rema, viene esa conexión divina con el mundo espiritual de la tierra, el mundo espiritual, y esa conexión atrae todas esas buenas cosas que yo necesito, que yo requiero en mi hogar, en mi familia. Todas esas necesidades hoy no había comprendido, Señor, Padre eterno, que primero era entrar a una comunión, a una intimidad, a una conexión contigo, y todo lo demás tú harás por añadidura, así como Jesús iba contigo. Yo no imagino a un Jesús pidiendo por aquel enfermo, por aquel Señor, Padre eterno, por aquel leproso, sino ve a un Jesús doblando rodillas, hablando con el Padre, glorificando al Padre. Y después de que descendía del monte, después de que salía de aquellos lugares, habían cosas sobrenaturales, Señor. Hoy entiendo que las cosas sobrenaturales van a suceder en mi vida cuando yo me conecte contigo, cuando yo tenga una oración eficaz, Señor. Hoy yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, y hoy Dios te habla y te dice, hijo mío, las cosas sobrenaturales que tú esperas que sucedan en tu vida, las cosas espirituales, las cosas sobrenaturales que tú necesitas que sucedan, dice el Señor, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, solamente van a venir si tú vienes al Padre, si tú vienes y reconoces que necesitas el Padre, porque la oración, te dice Dios, te hace una persona que comprenda los diseños del Padre, que comprenda que no es por tu fuerza. Cuando tú doblas rodillas, tú te humillas. Cuando tú oras, tú reconoces que es el Padre, que no son tus fuerzas, que no es tu intelecto, te dice Dios en el nombre de Jesús, sino es el Padre eterno que te bendice, el Padre eterno que te cubre, el Padre eterno y que te acobija, que te abraza, que te instruye, que te edifica, que te bendice, que te da de su sabiduría. Pero cuando tú actúas conforme a tu ser, a tu pensar, a tu yo, estás actuando y estás pensando que con tu fuerza, y eso muchas veces te va a llevar a olvidarte de mí. Y como dice Gálatas, oh Gálatas insensato, empezaste por el espíritu y terminaste por la carne. Muchas veces el hombre termina en la carne, dice el Señor, porque sus oraciones son egoístas, porque entre más tiene, entre más poder tiene, empiezan a hacer sus oraciones egoístas, empiezan a hacer sus oraciones tercas, y se olvidan, dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos, que andar en el espíritu es tener una
conexión de continuo con el Padre, dice el Señor. Así que si quieres empezar a vivir en lo sobrenatural, hijo mío, si quieres ver sobrenatural suceder cosas en tu trabajo, si quieres que tu trabajo se abran puertas, si quieres ver aún que tu negocio sea bendecido, sea prosperado, conéctate conmigo, no solamente para buscar tu bienestar, no solamente para buscar lo que tú necesitas, sino para buscar mis sueños, mis planes, mis anhelos, mis diseños que yo tengo para ti, que yo tengo para contigo, que yo tengo para la humanidad. Ponlas por obra, dice el Señor. Sé obediente, dice el Padre, y entonces vas a recibir. Necesito una iglesia que se levante. Necesito hijos que se levanten, dice el Señor. Hijos que se levanten junto al Padre, que caminen con el Padre, no que caminen con su propio intelecto, no que caminen con sus propias fuerzas, sino que se caminen con el Padre, dice el Señor, y lleven mi presencia a todo lugar, lleven mi gloria, mi unción, mi poder sobrenatural, que así como Jesús caminaba, que así como Jesús sanaba enfermos, sanaba leprosos, sanaba ciegos, levantaba cojos, así tú mismo lo puedas hacer. Pero necesitas entender que mismo Jesús oraba, mismo Jesús clamaba al Señor y las cosas sobrenaturales sucedían. Hoy el Padre viene sobre de ti en el nombre de Cristo Jesús. A todos los que hoy me están mirando, a todos los que hoy me están escuchando a través de esta transmisión por Mi Casa TV, hoy en el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo te llena, Espíritu Santo, ven a su vida. Y esta es una demostración del Espíritu Santo de Dios. Cuando uno se conecta con el Padre, Señor, llena Espíritu Santo, donde quiera que estén oyendo hoy estos oyentes, Señor, llénalos de tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, aún vas a ver en este mismo instante, si estabas enfermo, cualquier dolencia, vas a ver el poder sobrenatural de Dios, porque es la voluntad del Padre que tú entiendas esta palabra, que cuando hay una conexión viene esa palabra rema, viene ese diseño, viene esa palabra profética que te dimensiona cosas sobrenaturales, que te mete a una dimensión espiritual donde todas las cosas que tú necesitas, que tú requieres, ya están ahí y que te pertenecen, que solamente vas a tener acceso. Necesitas esa llave davínica, esa llave de oración, esa llave davínica que cuando tú abres la puerta que abre, nadie la cierra, y cuando tú cierres, nadie la volverá a abrir en el nombre de Cristo Jesús. Pero esa llave davínica se llama oración, esa oración que te lleva a la conexión con el Padre, al mundo espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, no sea mi voluntad, Padre eterno, sino sea tu voluntad, amado el Rey de Reyes, Señor. Y hoy, Padre, todos los que me estén escuchando puedan recibir su milagro, puedan recibir tu poder, tu gloria, Señor. Sientan el poder del Espíritu Santo de Dios en este momento, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, fluyendo en ellos, Señor. Todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad, en el nombre de Jesús se termina, se va de tu vida, se va de tu hogar, se va de tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. El soplo del Espíritu Santo de Dios hoy viene sobre de ti, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y si crees, verás la gloria de Dios en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Hoy, Padre eterno, oramos por la vida de nuestra hermana Connie, Padre, donde quiera que ella se encuentre, Señor, sea tu voluntad, Señor, sea tu voluntad, Padre eterno, sea glorificado tu nombre, Señor. Hoy declaramos sanidad, decretamos sanidad sobre la vida de Connie, Señor. Hoy obra, Señor, sobre de su vida, Señor. Hoy habla lo que tengas que hablar en su vida, Padre, pero ten misericordia de ella. Hoy nos unimos en oración para orar por ella en el nombre de Jesús, orar por la sanidad de nuestra hermana Elia, Señor. Hoy también oramos, ¿qué te le parece si hoy dejamos el egoísmo un rato y oramos por nuestro prójimo? Oramos por nuestro prójimo en el nombre de Jesús. Hoy
Señor Jesús, hoy dejamos a un lado el egoísmo y oramos por nuestro prójimo, oramos por Elia, oramos por Connie, Señor, declarando sanidad en su cuerpo, declarando sanidad en sus pulmones, en sus conductos respiratorios. Todo espíritu de COVID, Señor, hoy en el nombre de Jesús sale de sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Todo virus, en el nombre de Jesús. Yo he visto hombres, mujeres sanarse de COVID, sanarse de los pulmones, sanarse en el nombre de Jesús de sus conductos respiratorios, y he visto cómo dan testimonio y glorifican a Dios. Yo te pido, Señor, que si es tu voluntad, hoy mismo, Señor, en el nombre de Jesús, ellos reciban esa sanidad, esa mejoría en el nombre de Cristo Jesús. Habla esta noche con ellos, habla, Señor, lo que tú quieres tratar con ellos, Señor, porque yo sé que siempre que pasa algo es porque tú quieres tratar algo en sus vidas, Señor, pero hoy las ponemos en tus manos, Señor, y sea tu poder, sea tu gloria, sea tu presencia. Sotorraba Shandara, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, y el poder sobrenatural desciende en ellas, en el nombre de Cristo Jesús. En sus pulmones son destapados en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos el poder de Dios sobrenatural en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, iglesia, gloria a Dios, hemos llegado al final de este programa. Te bendecimos grandemente, agradecemos mucho el que hayas estado conectando el día de hoy. Te invitamos a que día con día te conectes, amén, que día a día puedas compartir el mensaje del día de hoy. Conéctate a través de Mi Casa TV, Dios es Bueno Mi Casa TV. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Dios es Bueno México, Dios es Bueno Mi Casa TV. Suscríbete si tú necesitas seguir escuchando más mensajes, si te han gustado estos mensajes, amén, y quieres seguir aprendiendo más del Padre, pues suscríbete a Dios es Bueno Mi Casa TV, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Spotify también, a través de las diferentes plataformas de Druiser. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de Spotify, Druiser, Claro Video, Claro Audio, amén, a través de Google Play. Así que nos puedes escuchar a través de esas diferentes plataformas, amén. Así que pues esperamos también a través de Blogspot, también a través de la página Ministerio Dios es Bueno. También nos puedes escuchar .blogspot a través de nuestro blog, y esperamos de todo corazón que puedas ser bendecido. Te espero el día domingo en Dios es Bueno México. Recuerda que estamos ubicados en Avenida Nezahualcóyotl número 30, a Colman, Estado de México. Vuelvo a repetirle, Avenida Nezahualcóyotl número 30, Colman, Estado de México, código postal 55870, Auditorio Dios es Bueno. Nuestro call center de información, nos puede mandar un WhatsApp a través de 594 95 739 36. Ahora mismo están pasando en pantalla nuestra dirección, amén, y nos puedes mandar aún peticiones de oración, nos puedes mandar no sé, en algún momento tú dices, pastor, yo necesito congregarme, necesito buscar del Señor, amén. Bueno, pues ahí están nuestras direcciones, ahí están nuestros horarios de servicio, con todo gusto puedes visitarnos, amén. Así que te espero mañana en la transmisión en línea de nuestro servicio día miércoles, amén, de Dios es Bueno. El día jueves te espero en Tiempo con Dios junto al apóstol Juan Luna, quien es el que preside este programa, Tiempo con Dios, amén, donde tú vas a poder consultar a Dios todas tus necesidades, todo lo que tú necesites del Padre, amén. Y el día viernes de oración con la profeta Norma, amén, nuestra profeta que se ha unido en esa oración con el Padre, amén, que nos lleva a esa conexión con el Padre. El día sábado, recuerda, tenemos 3 programas fantásticos en Mi Casa TV, que es Emet, la verdad, junto al doctor Rafael Aburto, programas que aprendemos mucho de parte del Señor, amén, dirección de parte de Dios, así que no te lo pierdas. 3 de la tarde el programa Emet, sábados la verdad, el programa Sin Límites, Jóvenes Sin Límites, 5 de la tarde el día sábado, y el programa Mujeres Extraordinarias. Si tú eres una mujer que necesita recibir un consejo de parte de Dios, pues este programa va a ser de mucha edificación contigo, junto a las pastoras Lucero y Jocabel Luna, a las 7 de la noche.
Mujeres Extraordinarias el día sábado por Mi Casa TV y el día domingo la transmisión en vivo. Así que recibe un abrazo, nos vemos hasta la próxima semana. Recibe un abrazo de tu amigo y profeta, Pastor Joshua Luna. Dios te bendiga donde quiera que estés. Bendiciones, esto fue tu nuevo programa, amén, Conexión Rema. Bendiciones a cada uno de ustedes.